en este momento grabado. Buenas tardes a todos, muy amables por hacer los comentarios que hacen. Eh, Tengo dos cosas para decirles, ¿no? Una es un poco una introducción de lo que vamos a ver hoy. Tres. Junto con la introducción voy a poner un punto de vista personal sobre lo que les quiero comentar, en base a la experiencia que tuve, que tengo, que se tiene día a día y que algunos colegas también coinciden en esto y me gustaría hacerlos parte de todo esto. Y por último, no sé si lo voy a decir ahora, pero faltando poco para que terminemos la charla, va a haber una especie de, no sé si decirle sorpresa, no sé, va a haber una tensión muy importante gracias a que ustedes están presentes en este momento, ¿sí? Antes de la introducción voy a ir a lo segundo, ¿sí? Que es un poco la apreciación que quiero dar personal sobre los temas que vamos a tratar o que vamos a encabezar por lo menos hoy, que se trata de la electrónica dedicada a la refrigeración. Yo sé que para muchos que hacen refrigeración es muy fácil, si antes han sido electricistas, les es fácil entender la refrigeración. Ahora, si yo nací técnico en refrigeración, la electricidad y la electrónica se me hacen un mundo prácticamente inalcanzable. Quiero animarlos a todos los que sientan esto para decirles que no es tan así, porque todo depende de qué forma aprendamos electricidad, de qué forma aprendamos la electrónica, para tenerle miedo o para tenerle cariño. ¿Bien? Entonces, la invitación es primero a que se animen a un poco más, porque tenemos lindos proyectos para llevar adelante. Proyectos, me estoy refiriendo netamente a proyectos electrónicos de muy fácil armado, de muy fácil construcción, de muy bajo costo, que nos van a traer grandes beneficios en la refrigeración. Hoy vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Hoy vamos a ver un ejemplo, hoy vamos a fabricar algo que nosotros lo vemos como algo ya fabricado por una marca, con una codificación. Van a ver que nosotros vamos a estar terminado el webinario al 100% de la comprensión y a unos, bueno, vamos a dolarizar, José, para que todo el mundo entienda, a unos $4 de costo de poder armar lo que les voy a mostrar hoy, ¿sí? Y junto con esto, la apreciación personal es que cuando uno aprende electrónica y entiende el ABC de la electrónica de la forma que nosotros vamos a hablar hoy y que hablamos siempre y en cada capacitación que damos, hace que la cabeza de cada uno tenga un antes y un después. Créanme que no estoy exagerando. Créanme que la consecuencia, voy a usar la palabra colateral, la consecuencia indirecta que tiene aprender electrónica es inalcanzable de explicar. Porque una vez que uno piensa en electrónica no puede parar, no puede dejar de pensar en la forma en que lo hace un circuito electrónico. Y no estoy diciendo que si entendí un circuito electrónico voy a hacer un paralelo en el entendimiento de un circuito frigorífico, voy a hacer de cuenta que la fuente es el compresor, que el capilar es la resistencia. Podemos pensar así, pero no es a lo que me refiero. Por supuesto que esa sería la consecuencia directa, aplicar la electrónica y hacer un paralelo entre un circuito electrónico y un circuito de refrigeración. Pero no es eso a lo que quiero apuntar, porque la consecuencia que uno no mide a nivel consciente es exponencialmente mucho mayor a lo que estamos conversando. No me pregunten el por qué, no conozco cómo trabaja la mente humana, solo les puedo decir que cuando uno comprende la electrónica, todo problema técnico se hace mucho más fácil de resolver. Como que la electrónica nos aceita los engranajes de que tenemos en la cabeza del razonamiento y sin pensar en electrónica, pero con la gimnasia que la electrónica nos enseñó, podemos resolver cualquier tipo de problemas. Nosotros hemos tenido muchas capacitaciones, muchos de ustedes quizás lo han tomado, las capacitaciones, donde hemos visto tablas de fallas, por ejemplo, en un equipo split, 6 variantes, según cómo son las variantes, caigo en un único parámetro que me dice tu falla es esta, no es la otra. Si tenés la presión muy baja, no se trata de falta de refrigerante, porque también tenés que medir a qué temperatura vuelve el caño de retorno. Y si el caño de retorno vuelve con hielo y la presión está baja, no pienses en una falta de refrigerante. La tabla de la verdad, voy a usar esa palabra que se usa mucho en técnicas digitales para que ya nos familiaricemos, la tabla de la verdad te dice que si la baja está baja, pero el caño de retorno está con hielo, caes en una única falla,
que es una de las que más me gusta como desafío porque hace pensar al técnico, y es cuando la unidad interior tiene falta de mantenimiento, están los filtros con mucha tierra, está la turbina con mucha tierra o el capacitor de la turbina interior con el capacitor agotado y hay poca circulación de aire. Nada que ver con una falta de refrigerante. No, pero a mí me explicaron que si la presión está baja es porque le falta refrigerante, si el caño fino se congela también, porque esta falla que estoy mencionando, al cabo de 5 minutos también congela el caño más fino. Entonces uno dice, no, mira, son 3 variantes. El caño grueso congelado, pero la presión está baja y el caño fino también. Del caño grueso congelado, la verdad que no entiendo, pero las otras dos me dicen que falta gas, así que trae la garrafa que le ponemos refrigerante. No, es un tema que lo hemos conversado, le reitero, muchos de ustedes nos conocemos y los que nos estamos conociendo sepan de lo que estoy hablando. Cuando un equipo de aire acondicionado split, por ejemplo, tiene la presión muy baja y el caño de retorno vuelve blanco porque tiene hielo, no se trató nunca de una falta de refrigerante. Si yo tuviera la presión baja y el caño de succión vuelve natural, podemos analizar una falta de refrigerante y que el caño fino también esté congelado. Pero tenemos, digamos, fundamentos para decir lo que hacemos cuando formulamos una tabla de la verdad. Pensar de esa manera, muchachos, nos obliga a ser técnicos de otra forma en el momento de deducir qué problema estoy teniendo en realidad. Y nos hace ser certeros en un diagnóstico. Y no me pregunten el por qué, dije hace un rato, no sé cómo, pero cuando uno aprende electrónica, la cabeza de uno empieza a pensar de esta forma. ¿Bien? Lo digo, me escucho y me vuelvo a motivar sobre las ventajas que tiene y espero que a pesar de la distancia ustedes puedan comprender lo que trato de expresarles a pesar de no tenernos frente a frente físicamente, pero sí con este medio. En el entusiasmo que quiero darles es netamente sincero, porque es lo que particularmente me pasó y es lo que particularmente me lleva a que cuando tenemos que analizar una falla, uno tiene parámetros para tomar, medir y en base a eso sacar una conclusión. No tiene precio. Como tampoco tiene precio estudiar electrónica, ver que la teoría dice una cosa, sacar una calculadora, hacer 2 cuentas matemáticas y ver en un pequeño desarrollo, con un simple tester, que lo que la calculadora muestra es lo mismo que muestra mi proyecto. Ese no tiene precio, esa satisfacción es inalcanzable, es inexplicable, porque uno está viendo la teoría hecha práctica, sin ir más lejos, espero encontrarlo porque lo dejé acá arriba de la mesa, sin ir más lejos, hace 2 días, y lo invito a que lo hagan, no se los voy a mostrar en línea porque la cámara no tiene buena definición. Esto es una arandela metálica. Esto es otra arandela metálica. Fíjense lo que le hice. Le soldé un pequeño cablecito a una de ellas, le soldé un cablecito estañado a otra arandela y puse en una de las dos un papel agarrado con cinta scotch para que no se me caiga. Y cuando yo hago esto, o sea, unir las dos, que no se tocan porque el papel no me deja, aunque ustedes no lo crean y lo van a creer cuando lo hagan en su casa, ustedes hacen esto, lo apretan con algo que no sea metálico y entre este cable y este cable, el capacímetro marca una determinada capacidad. Entonces, lo que la teoría me enseña en electrónica, cuando yo con muy poco tiempo de dedicación veo que lo que los libros dicen no es mentira, me empiezo a entusiasmar cada vez más. Y sé que la electrónica me está llevando a que yo sea cada vez más curioso y cada vez le deduzca más sus fórmulas. ¿Bien? No quiero aburrirlos con este argumento, pero sinceramente me sale de adentro manifestarles este entusiasmo porque es lo que realmente vale la pena. El primer tema que quería decirles es que hoy vamos a ver algo muy básico en electrónica, ya aplicada. No vamos a ver fórmula, no vamos a ver recetas, nada. Directamente vamos a aplicar algo que está totalmente puesto en un equipo frigorífico, donde nosotros vamos a introducir un poquito la base, nada más que la base de la electrónica, para que vean el resultado final que nosotros podemos ofrecer a nuestro cliente y venderle a nuestro cliente un sistema que nos va a dejar dinero y que nos va a autodiagnosticar qué le puede estar pasando. Algunos alumnos en cursos presenciales ya hemos hecho esto con corriente alterna. Hoy vamos a trabajar con corriente alterna y vamos a trabajar con una pequeña fuente de corriente continua que puede ser un transformador de 12 voltios que con 4 diodos y un capacitor se convierte en una fuente de corriente continua. No hace falta que sea de 12 voltios, no hace falta que sea una fuente comprada, puede ser un viejo cargador de algún
atornillador que dice 12 voltios, corriente continua, y que ya el atornillador no sirve, pero el transformador me quedó. Puede ser que tenga un transformador de una plaqueta de un aire acondicionado, donde con 4 diodos y un capacitor hago. Esto lo vamos a profundizar a futuro en algunas capacitaciones. Entonces, con una pequeña fuente de 12 voltios, vamos a generar lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla, entonces, para que pueda ver a qué me estoy refiriendo. Vamos a arrancar de cero y nos introducimos en el tema. Estamos suponiendo, bien, que el 80% de los concurrentes conocen medianamente refrigeración, porque el título creo que de alguna forma ponía un interés especial en quienes son hoy técnicos en refrigeración. Desde allí, primero que nada, vamos a repasar rápidamente qué es un circuito frigorífico, en este caso comercial. ¿Por qué digo comercial? Porque esta aplicación que vamos a estar comentando se justifica cuando el equipo cada vez tiene su costo elevado, entonces poner un sistema de protección, realmente el cliente se interesa, porque sabe que su inversión va a ser muy baja al lado de lo que vale el equipo, que el equipo no solo que tiene su costo, sino que encima el equipo está guardando, está haciendo la parte frío para que 4, 5, 6.000 kilos de carne, por ejemplo, estén a cierta temperatura. Y que si la cámara se llega a romper, la verdad que es mucho el dinero que se pierde. Por eso apunté este webinario de hoy a una aplicación que se aplica, valga la redundancia, a lo que es la refrigeración comercial. Bien. Vamos con el circuito frigorífico. Tengo un motocompresor, vamos a suponer que el compresor es trifásico, y para los que no entienden la trifásica y se van a asustar, hagan de cuenta que es monofásico, pero que consume cierta cantidad de corriente en amperes, y voy a tener la necesidad de un contactor que enseguida lo va a aparecer en la ilustración. Después del compresor sigue el condensador, vamos a colocar un tubo recibidor porque vamos a trabajar con una válvula de expansión termostática, el filtro, un visor que es opcional, la válvula de expansión termostática, el evaporador y las conexiones. La alta del compresor ingresa gaseosa y a alta temperatura en forma de vapor, ingresa el refrigerante en el condensador, reitero, en forma de vapor, alta presión, alta temperatura. El ventilador del condensador le quita calor, condensándolo y convirtiendo de gaseoso a líquido, proceso de condensación, y el refrigerante ya condensado termina de estabilizarse y se va a un depósito que me garantiza que en la salida siempre va a haber refrigerante y no voy a vaciar el condensador, porque como un tanque, conocido como tubo recibidor, y desde allí sale el refrigerante siempre en estado líquido hacia el filtro. Si hubiera un visor opcional, estaría después del filtro, y finalmente ingresamos con líquido a alta presión a la válvula de expansión termostática. Ella baja la presión bruscamente, atomiza el refrigerante, y al bajar la presión bajamos la temperatura y ponemos el refrigerante a punto de rocío, a una temperatura conocida como temperatura de evaporación. Los ventiladores del evaporador mueven calor del ambiente, haciendo que el calor evapore las gotas y el calor en gran cantidad sea absorbido. Y al final del evaporador, el refrigerante totalmente gaseoso, así debería ser, vuelve al compresor. Esto es un circuito básico, no hay mucho que explicar, no estamos hablando de cálculo de válvulas, ni mucho menos. Simplemente mencionar el equipo frigorífico de refrigeración comercial. Vamos a ver qué elementos eléctricos, porque ahí entra el circuito electrónico de hoy nuestro, qué componentes eléctricos automatizan el funcionamiento de esta cámara frigorífica. Un presostato de alta. ¿Qué es un presostato? Una llave, un interruptor que dice sí o no. A veces son 2 terminales, sí o no, y a veces tiene 3. Sí, y cuando dice no, se conecta con el contacto normal abierto o normal cerrado, según a qué llamemos normal en la condición en que estemos. O sea, es un circuito combinado, inversor, un común, un normal cerrado, y el opuesto, que es un normal abierto. Si la presión es demasiado alta, el común con el normal cerrado se abren y en ese momento se detiene el equipo. El contacto del común, que se ausentó del normal cerrado, se fue al normal abierto, que ahora pasó a estar cerrado. Esa señal la vamos a utilizar. Otro presostato, que es otro interruptor, pero puesto en la parte de baja. ¿Cuándo tendría yo la interrupción de corriente entre común y el normal cerrado?
cuando la presión de baja es demasiado baja. O sea, cuando me falta refrigerante en el sistema, por ejemplo. Los presostatos de baja se colocan en el lado de baja, principalmente para proteger y no permitir que el equipo funcione cuando tengo muy baja la presión de baja, y eso hace que el refrigerante, que debe volver al compresor a cierta temperatura para ayudarme a autorrefrigerar, como ese refrigerante no está, no es bueno que el compresor funcione. Entonces el compresor se detiene. Esas dos son medidas de seguridad. Una medida de control sería un termostato. ¿Qué es un termostato? Sea digital o sea electromecánico, como apareció en la ilustración, es un interruptor con un común, un normal cerrado mientras el equipo está generando la temperatura que yo quiero, y cuando estoy se corta. Y el contacto del común se comunica con un normal abierto, pero eso es lo de menos a nivel circuito de comando del compresor. El tema es que se corta y al cortarse el compresor se detiene. En definitiva, estoy hablando de tres llaves. Una llave de control, que sería el termostato, una llave de seguridad, que sería, por ejemplo, el presostato de baja, otra llave de seguridad, que es el presostato de alta. Cuando hablo de llave eléctrica, ¿sí? No de llave de paso de gas, ni mucho menos. Simplemente hablo de contactos, de interruptores. Y si mi equipo fuese trifásico, decía, o monofásico, pero de un alto amperaje, para que todo el amperaje de mi equipo no pase por los interruptores que acabamos de describir, y si fuera trifásico, con más razón, necesito la presencia de un contactor. ¿Qué es un contactor? No, en este caso tenemos 1, 2, 3 entradas de corriente con 1, 2, 3 salidas. Cada una de las llaves son independientes, y cuando este elemento se hunde hacia atrás, cuando este elemento es llamado magnéticamente hacia atrás, el contacto número 1 de arriba hace contacto con el contacto número 2 de abajo, el número 1 de abajo, perdón, el 2 de arriba con el 2 de abajo, el 3 de arriba con el 3 de abajo. ¿Qué ventaja tiene usar un contactor? Que hacer que magnéticamente este núcleo se hunda, se vaya hacia el fondo, me cuesta 0.2 amperes, que es la corriente que consume una bobina, que como toda bobina al energizarla genera un campo magnético, y metálica y mecánicamente llama al mecanismo para que los tres contactos peguen al mismo tiempo. Y esos contactos tienen una capacidad de dejar pasar corriente en amperes de 6, 9, 12, 18, 25, 35, 40, 50 amperes, según cómo fue comprado, acorde a lo que mi equipo tiene que consumir. Entonces acá tengo tres llaves principales, que si el equipo fuera monofásico utilizaría una sola o dos. Paso la fase y paso el neutro. Con la cantidad de amperes que consume, por supuesto que la llave tolere esos amperes. Y si mi equipo fuera trifásico, fase 1, fase 2, fase 3, salen las tres fases y alimento a mi equipo trifásico. ¿Cómo hago que esto pegue? Reitero, hay dos extremos que se conocen con el nombre de A1 y A2, que son los extremos de una bobinita, que por ejemplo en este caso va a ser de 220 voltios, o sea que si yo coloco 220 voltios en la bobinita, con 0,2, 2 décimas de amper, el contactor ya pega y deja conmutar, o sea, conmuta, deja pasar hasta 18, 20, 25 amperes. ¿Correcto? Una última llave de seguridad que va a aparecer aquí es el relevo térmico. Esa medida de seguridad que me dice los amperes que van a salir del contactor y que van al equipo primero pasan por mí. Yo voy a verificar los amperes y usted con una ruedita va a poder elegir qué consumo máximo le va a permitir al compresor. Cuando el consumo en amperes supere lo que usted calibró con la ruedita, deme tiempo que yo empiezo a calentar un bimetal y en cuestión de un minuto, minuto y medio, saco de servicio a un platino que está cerrado, que cuando el consumo se va arriba, ese platino se abre. Ese platino, si yo no lo hago participar de la protección, como lo van a ver, no tiene sentido que esté puesto. Por otro lado, el relevo térmico me dice, además de esos dos contactos que usted está mencionando, me dice, tengo dos contactos más, que ahora están abiertos, y cuando el consumo se eleva mucho, así como este se abre, este se pega. Para que usted utilice esta señal por si quiere algún objetivo más. Y un último comentario, que el contactor tiene tres contactos principales y casi siempre tiene un contacto más, pero no tolera los 25, 18 o 50 amperes, solo tolera hasta 6 o hasta 10 amperes. Digamos que es un contacto más que se pega para que yo lo utilice como señal para algo, y de eso se va a tratar lo que sigue. ¿Hasta acá venimos bien?
quisiera al menos tener un comentario de parte de ustedes. Estamos relajados, estamos todos en casa, haciendo algún tipo de capacitación a la distancia y queremos ser claros. Por eso pregunto si alguien tiene dudas. José, usted seguramente puede leer más que yo estoy compartiendo pantalla y no puedo leer. Dígame si hay algo que pudiéramos decir. Acá hay un chat. Acá dicen que todo claro, profe. Me alegró. Bueno, si está todo claro, Perfecto, pasamos a la próxima excelente, imagen. bien, muy claro, clarísimo, excelente. Bueno, todos los que dicen claro, excelente, no se distraigan, no pierdan la atención porque a este ritmo de concentración tenemos que estar para lo que sigue. Fíjense lo que les voy a mostrar ahora. A ver, disculpen, acá tengo un circuito para mostrarles que es más o menos cómo es que eléctricamente estos elementos funcionan. Yo tengo una llave de seguridad, una llave de control, y acá empieza lo que vimos recién. Una llave de control de temperatura automática, una llave de presión de baja, una llave interruptora, por supuesto, de presión de alta, y una llave en el relevo térmico que me dice si el consumo se va muy arriba, yo como llave me abro. Si yo quiero armar un tablero trifásico para una cámara frigorífica, muchachos, los que están viendo, es lo que tienen que hacer, no hay otra cosa. Yo necesito que este extremo del contactor, llamado A1, un extremo de la bobina, y este otro que está allá atrás, que se llama A2, reciban 220 voltios para que los 4 contactos, 3 principales y un cuarto que es un auxiliar que pasa menos corriente, para que esos 3 me dejen pasar la corriente hacia abajo. Y hacia abajo, con un protector, un sensor de amperes, finalmente salgo a mi equipo donde está controlado con una llave que está ahora cerrada, pero si el consumo es alto me abro, y una llave auxiliar que me dice ahora yo estoy abierta, pero si el consumo se va arriba, así como aquella abrió, yo me voy a cerrar. Entonces fíjense qué fácil que es armar un tablero, porque si yo tengo en cuenta que detrás de cada elemento lo que tengo es lo que acaba de aparecer, unos simples interruptores, voy a colocar la fase en la entrada de mi protección, que es una llave termomagnética, voy a colocar mi neutro en un extremo de los dos de la bobina del contactor, y cuando creen que va a pegar el contactor para que mi equipo reciba las 3 fases, cuando este polo llamado A1 reciba la fase que está acá. Pero para que esta fase llegue hasta allá, primero tengo una medida de seguridad que es la protección termomagnética, a continuación de que el cliente prende o no prende su cámara frigorífica. Una vez que la enciende, tiene un control de temperatura para que cuando llegó a la temperatura requerida se apague. A su vez, tiene una medida de seguridad que dice si la presión de baja está en ciertos niveles, vamos para adelante. Si la medida de seguridad de alta dice la alta no está por encima de tanto, así que vamos nomás, pero si hubiera un problema se abre. Y finalmente una llave que dice el consumo está siendo normal, así que vamos nomás. Y ahí recién arranca mi equipo. Cuando la termomagnética general está encendida, cuando el cliente pidió que quiere frío, el termostato pidió frío, la medición de baja presión me dice que está todo bien, la medición de alta me dice que está todo bien, y la medición de consumo en amperes me dice que está todo bien. Recién después de esas 6 condiciones, y siempre y cuando la bobina del contactor esté sana, porque si recibe 220 voltios pero está quemada, no se va a dar el efecto magnético. Cuando esas 6 condiciones, más que la bobina se encuentre sana, recién ahí mi equipo va a funcionar. Y es lo más normal que hay en cualquier equipo. Cualquiera de las llaves que se corte es suficiente para que mi equipo se apague. Ya sea porque no tengo alimentación general de la termomagnética, ya sea porque mi cliente decidió apagar la cámara porque no la va a utilizar, ya sea porque la temperatura requerida llegó a donde yo quería, ya sea porque por desperfecto está faltando refrigerante y cortó el presostato de baja, ya sea porque por desperfecto, porque ejemplo, se quemó el ventilador del condensador y la presión de alta se fue muy arriba, o por ejemplo me faltó una fase y la cantidad de corriente en amperes que pasa por cada fase se ha elevado y recién entonces tengo un corte por exceso. Cualquiera de esos 6 cortes que se puedan dar hacen que mi equipo se apague. El más habitual, si no hay ningún tipo de problema en mi equipo, es que sea que el cliente prendió o apagó la cámara y que el termostato diga ahora sí, ahora no. Lo demás se llama medidas de seguridad, no de control. Bien, si yo tuviera que, por ejemplo, ir a ver un cliente que me dice la cámara no me anda, no escucho que el equipo de afuera funcione, y yo llego a ver la cámara frigorífica, lo que tengo que hacer en ese momento, ¿qué sería?
Y bueno, hace mediciones. Si vos comprendiste, si vos armaste el tablero o te dejaron un plano de conexiones, no importa el orden, pero más o menos te dejaron esto. Te dejaron una serie de llaves que haciendo serie con la fase van a llegar al punto 1, suponiendo que A2 tiene neutro, o viceversa. A1 tiene neutro, A2 será quien reciba la fase. Entonces, si mi equipo anda, ¿qué tendrá que hacer entonces? Utilizar el tester y primero que nada medir si hay 220 voltios entre el neutro y la primera de las llaves, que sería la termomagnética. Si ahí no tengo 220 voltios, o no estoy teniendo neutro, o la termomagnética no deja pasar la corriente. ¿Qué otra prueba puedo hacer suponiendo que la termomagnética está bien y que el neutro también está bien? Ahora medimos la llave. ¿Qué tiene que haber al final de la llave cuando la llave está encendida? 220 voltios con respecto a neutro. Muchachos, no estoy usando buscapolo, no se confundan, no se confundan. Estoy utilizando un tester que mide la diferencia de potencial entre el neutro y el vivo manifestada en voltios. ¿Bien? No confundirse. No es momento ahora de desarrollarlo, pero me acabo de acordar. En algún momento, en algún otro webinario que tengamos, voy a explicar la importancia de utilizar el tester y no el buscapolo, donde nos vamos a confundir terriblemente. Si ahí tengo 220 voltios, me voy a la salida del termostato. Si todo está bien, debería tener 220 voltios. Si ahí no tengo 220 voltios y estoy pidiendo 0 grado y la temperatura de la cámara es de más 22, porque hace 3 días que no funciona, mi problema está en el termostato, así como hubiera sido el problema en la llave si yo la encendí pero no salen 220 voltios. Y así voy a hacer la próxima medición con el presostato de baja. Si el presostato de baja no me habilita los 220 voltios en la salida, lo estoy haciendo con el tester en la medición, ¿qué va a ocurrir? Se cortó la serie. ¿Y por qué? A ver, me di la presión. Uy, no tiene nada de gas. Listo. No busquemos el problema eléctrico. Busquemos la pérdida, solucionemos, hagamos vacío, cambiemos filtro. Y cuando carguemos refrigerante y la presión sea normal, ese interruptor va a dejar pasar corriente. ¿Qué pasa si de ahí salían 220 voltios? Entonces me voy a la próxima llave. Y la próxima llave es de alta. Y si la alta está ahí, está cortada, ¿qué tengo que hacer? Si tenés dónde medir la alta. Si estoy midiendo la alta, está en 400 libras, 400 PSI, cuando tengo un equipo de R22 que la presión normal es 210 libras. Bueno, entonces tiene razón el presostato. Ahora, suponiendo que las presiones están normales, tanto la de baja como la de alta, y el presostato no deja pasar corriente, el problema sí sería el presostato. Pero si la presión que está controlando el presostato está fuera de su rango, el problema es la presión y el presostato está haciendo lo que debe hacer. ¿Por qué digo esto? Ustedes a medida que se metan en el rubro y cada vez abarquen más refrigeración comercial, más equipos piso-techo, se van a sorprender de la cantidad de medidas de seguridad puenteadas que hay, porque el técnico anterior no comprendió la importancia de que si una llave de seguridad está saltada, es porque algo la hizo saltar y no soluciona nada con puentearla para que ahora siga funcionando. Tenés que buscar por qué cortó, ¿bien? Y por último, voy a hacer la medición directamente entre el neutro, que está en A1 o en A2, y el polo opuesto, que sería A2 o A1, según como lo quieran llamar. Con esta última medición estoy verificando que la salida del relevo térmico, la cual fue alimentada desde la última llave, ahora me entrega. Entonces, donde se cortó los 220 voltios, ahí encontré yo la llave que dijo basta. Y si tengo que identificar por qué dijo basta, bueno, ahí tengo que frigoríficamente conocer lo que es medir presión, lo que es tener noción de qué presiones son normales, qué consumos son normales, etcétera, etcétera. Y si yo llego a tener 220 voltios entre neutro, que está en A2, y fase, que está en A1, tengo los 220 voltios. ¿Qué significa? Que todo lo demás está bien. ¿Y por qué no pega el contactor? Porque se quemó la bobina. Porque la bobina está energizada, pero no tiene la capacidad de llamar al núcleo para que sus 3 contactos principales más el contacto auxiliar puedan avanzar hacia el lugar donde van a hacer el contacto eléctrico. Vuelvo a preguntar, José, si venimos bien con todo esto, si hay alguna duda y que los muchachos tengan tiempo de responder o preguntar si algo no fue claro hasta acá, ¿sí? Bien, y sí, ya vamos a empezar a tener consultas y dudas, profe. Pero para eso estamos, José, para eso estamos. Muy bien, dice, entiendo, a ver que siguen escribiendo y se me corre. ¿Qué consecuencia habría si los presostatos de alta y baja no están conectados? ¿Qué consecuencia habría? Que si el equipo se queda sin refrigerante, sin presión de baja, sin refrigerante de succión que autorrefrigere el mecanismo del compresor,
el compresor sigue funcionando, se recalienta el aceite que hay dentro del compresor, se genera carbón, se asienta en la placa de válvulas y ese compresor deja de rendir. Si fuera el de alta el que está roto, la consecuencia es la misma, aceite recalentado que forma carbón, porque la condensación no se logra. Entonces la presión y la temperatura en el lado de alta es cada vez más elevada y nadie le pone freno. A no ser que por exceso de corriente en amperes, pero allá largo y a las varias horas de marcha, el relevo térmico haga la protección. ¿Tá? Es mucho más temprano prevenir inmediatamente si la presión está mal y no esperar que por consecuencia de la presión mala el consumo se exceda y salte el relevo térmico. El relevo térmico está más bien para cuando falta una fase, por ejemplo, donde el consumo se va arriba y no tiene que ver con las presiones. Entonces, es muy importante que estén estas conexiones, estas medidas de seguridad. Donde se justifica esto es cuando el equipo tiene un cierto precio, cuando guardan cierta mercadería. Por ejemplo, tengo vamos a poner un ejemplo, una asociación rural que se dedica al ganado vacuno de cierta provincia, donde tienen 500 dosis de vacunas para los animales. Si esa cámara frigorífica llega a tener un problema y se enteran a las 3 horas, esa vacuna, ese líquido, ese germen, ya no sirve más. Y la cantidad de dinero que se ha tirado es muchísima. Entonces, una envergadura de ese tipo justifica colocar medidas de seguridad como las que estamos hablando y no colocarlas y mucho menos puentearlas. Vamos con otra pregunta, José. José. Sí, profe, perdón. Primero quiero decirle a todas aquellas personas que están en Facebook y dicen que ven borrosa la imagen, en las opciones de configuración, ahí pueden aumentarle la claridad a la imagen haciéndolo en otra resolución. Lo que pasa es que muchas veces eso es el ancho de banda propio de cada alumno, que por ahí se están utilizando otras aplicaciones, consumen ancho de banda y bueno, hace que se vea borroso y demás. Julio Polo le pregunta en Facebook, profe, hola, primero lo saluda, y dice, ¿qué pasa con el motocompresor cuando falta una fase del trifásico? Pensemos que el motor trifásico es una calecita que funciona con 3 empleados que hacen cierta fuerza cada uno de los 3. Y resulta que uno de los empleados se fue, lo llamó la novia y se fue. ¿Cuánta fuerza hacen ahora 3 empleados para un trabajo que fue diseñado, 2 empleados, cuánta fuerza hacen para un trabajo que fue diseñado para 3? Hacen más fuerza, ¿bien? Todo eso lo manifestemos en amperes. Si un compresor tiene que consumir 3.5 amperes y falta una fase, el consumo se eleva a 4.8, 5 amperes. Y por supuesto, más amperaje, más recalentamiento, y pensemos que el motor, que tiene un empuje cada 120 grados para dar 360 grados, ayudado por un impulso cada 120, cada 1/3 de vuelta, resulta que ahora tengo un impulso cada 120, pero el próximo cada 240 vueltas. Es muchísimo lo que pierdo de eficiencia, es mucho el recalentamiento y el compresor corre riesgo de quemarse. Otra, y pasamos al próximo. Ilustración. Bien, profe, a ver. Dice, presión de baja y amperaje bajo, sí asegura que falta refrigerante. No, señor. No me rete a los alumnos, ¿eh? No me los rete porque me enojo. No, José, al contrario. Esto es una invitación a pensar. A ese muchacho que hizo esa pregunta y a todos, por supuesto, ¿no? A todos. Les voy a hacer una pregunta básica y no les voy a dar la respuesta hoy. Solo tienen que estudiar la situación. Si yo tuviera la válvula de expansión termostática o el tubo capilar semi-obstruido, más cerrado de lo normal, ¿qué pasa con la presión de baja? A ver, si la válvula expansora alimenta a la baja y ella cierra de más, la baja se me viene abajo. ¿Y qué pasa con el consumo? No les voy a responder por qué, analícenlo. El consumo también baja. El consumo también baja, muchachos. Quienes estén acostumbrados a refrigeración familiar, cuando una heladera se le semi-obstruye el capilar, el consumo no se excede y la presión de baja se viene abajo, confundiéndonos con una posible falta de refrigerante. Y sabemos que no, estamos hablando de una falla puntual, se semi-obstruyó el capilar. Cuando nosotros envasamos refrigerante en un equipo de split porque tenemos que trasladarlo de lugar o llevarlo al taller o lo que sea, y cerramos el lado de alta, lo estamos cerrando, el lado de líquido, disculpen, el lado de líquido, lo estoy cerrando por completo, ni siquiera semi-obstruido. ¿Y ustedes escuchan que el compresor sufra? No.
porque la baja presión en baja, muchas veces, en el caso de la falta de refrigerante y de obstrucción también, va de la mano de un bajo consumo en amperes. Digo esto de que no les quiero dar la respuesta, les voy a explicar por qué. Porque muchos dirán, a ver, para poco, van a decir. Si vos me estás explicando que el lado de baja, en vez de tener un orificio así, ahora está más chico, yo comprendo que la baja se venga abajo, pero el que empuja de acá ahora tiene más presión, se le va a ir mal. No. Y esa es la parte que tienen que recordar, investigar, estudiar en los videos si algunos han sido exalumnos y van a entender por qué. Ahora, si yo con esa falla confundido coloco más refrigerante, bueno, ahí sí se me va a ir la mano y voy a tener un exceso de amperes con presión baja, pero nunca fue falta de refrigerante la falla. Volviendo a la pregunta original, cuando tengo presión baja y consumo bajo, no siempre se trata de una falta de refrigerante. Y es una de las fallas que más me gusta, junto con la que dije anteriormente, porque al técnico lo obliga a pensar. Y esta era un poco la invitación inicial, ¿sí? Bueno, José, yo acá tengo algunas preguntas, a ver si lo puedo leer. Acá dice chat, pero no puedo leer hasta que no deje de dejar de compartir video. Yo tengo más acá, si usted quiere, yo les leo. ¿El relé térmico reemplaza al guardamotor? Sí y no. Podemos decir que sí, pero podemos también aclarar, y siempre lo aclaro, que no es lo mismo que un guardamotor. Un guardamotor dice, entran 3 fases, salen 3 fases. Si hay un problema, yo corto las 3 fases de salida. El relevo térmico no. El relevo térmico mide y deja pasar siempre corriente. Y si el consumo en corriente se fue en amperes, él le dice a una pequeña llave con patita número 95 y 96 universalmente, le dice, yo me abrí. Pero la corriente sigue pasando. Sí, vos me calibraste a 4.5 amperes, hay 6 amperes, yo ya abrí mi llave. Che, está viendo 12 amperes y yo sigo pasando corriente y yo ya abrí mi llave hace rato. Eso es la diferencia con un guardamotor. Entonces, ¿qué hace el relevo térmico? El relevo térmico te dice, cuando yo abra mi llave, colócame en serie con la bobina del contactor para que el que está arriba mío inmediatamente corte porque hay un desperfecto. En cambio, el guardamotor dice, no, si hay un exceso de amperes, yo mismo voy a desconectar los 3 polos al mismo tiempo, algo que el relevo térmico no hace. ¿Lo reemplaza? Sí. ¿Es lo mismo? No, para nada. ¿Bien? Hernán, ¿cambia algo el sistema de presostato dual? Para nada. El presostato dual son estos 2 presostatos en un solo encapsulado. José, continúo entonces y veo que los muchachos están muy concentrados en los temas que estamos desarrollando y les agradezco que sea así. Exacto, ahora profe, ¿me escucha? Sí. Antes de continuar, ¿quiere contestar una de Facebook? Dele, sí, vamos a hacer parejitos, sí. Porque si no tengo los muchachos de Facebook que se me enojan. No, por favor, que no se ofendan. Marcelo, profe, ¿es normal que 2 fases consuman 4 amperes y una 2 amperes? No, si estoy, ojo. Si yo entro con 3 fases a mi equipo, mi equipo consume 2 de cada una, pero mi tablero deriva de una fase y de otra fase, el ventilador externo, el ventilador interno, la resistencia permanente de marco de puerta, en la entrada de mi tablero voy a tener los 2 del compresor solo en la fase que nadie tomó, nada más que para el compresor, y en las otras 2 voy a tener los 2 del compresor más lo que se sumó, los 2 del compresor más lo que se sumó. Ahora, si yo voy netamente al compresor trifásico, netamente salí del contactor relevo térmico y me voy al compresor con 3 cables. Si uno de esos 3 cables tiene una diferencia tan abismal como la que se plantea, no es para nada normal. Un motor trifásico tiene una simetría perfecta dividida en 3, tanto para el empuje cada 120 grados, como el trabajo, como el desfasaje y por supuesto como el consumo también. Una más de Facebook, José. Muy bien, profe, ya le digo. Y continúo. Así nos metemos en la electrónica, muchachos, que para eso fuimos invitados, ¿sí? Muy bien. Espera que tenía una acá. Dice, ¿hay rangos estándar de regulación de los presostatos para los refrigerantes más comunes? A ver, muchachos. El R22 lo usamos para aire acondicionado a coro. Todos tienen que decir sí. ¿Y en qué presión trabaja? Un día promedio de 30 grados pisando las 60 libras o 60 PSI, como quieran llamarlo. Perfecto. Una cámara frigorífica menos 15 trabaja con R22. La respuesta a coro tiene que ser sí.
¿A 60 libras? No, a mucho menos, 28, 25, 22. ¿Y de qué depende la presión final que yo tenga? De la temperatura de trabajo y del refrigerante que hayas elegido. Aún el mismo refrigerante en dos aplicaciones distintas me da dos presiones distintas de trabajo. Yo tengo que conocer primero las condiciones normales de mi equipo, sea una cámara de menos 15 o sea un aire acondicionado. Y en base a las presiones de trabajo, calibrar desde allí, y no les puedo decir en qué porcentaje porque eso varía mucho de los climas que tenemos y hasta dónde le vamos a permitir. Pero voy a poner un ejemplo clásico. Una cámara frigorífica que trabaje a 0 grado tiene aproximadamente unas 38 libras en baja y unas 210, 220 libras en alta. Entonces, si yo voy a calibrar un presostato de baja, de lo normal es 38, y si me falta refrigerante y quiero que salte, no lo voy a calibrar a 0 libras. Si yo lo calibro a 15 libras, si en la baja que debo tener 35 tengo 15, es porque le está faltando refrigerante o tengo un problema que hace que la cantidad de refrigerante que regrese al compresor no sea lo suficiente y mi sistema va a empezar a tener recalentamiento. Entonces, ¿trabaja en 38 normal? Sí, lo hagamos cortar en 15. Hablemos de la alta de ese mismo equipo. Si mi equipo en alta tiene que trabajar en un promedio de 200 a 220 libras y un día de alta temperatura la presión se va a 280, 290 libras y está dentro de un día normal y no tengo ningún desperfecto, entonces ese presostato lo voy a calibrar a 340 libras. Si la presión de alta subió 340 libras cuando lo normal era trabajar en 210, 240, 220, es porque realmente ahí tengo que poner. Acabo de poner un ejemplo neto de una calibración estándar, pero para un solo equipo, en las condiciones de temperatura que dije y para el refrigerante que dije. Si yo cambio el refrigerante o cambio la condición de temperatura, todo lo que acabo de decir tiene que ser replanteado nuevamente. Espero ser claro con el mensaje, ¿no? Bien. A ver, José, que hay una pregunta larga. Bien. Profe, el presostato dual. ¿Cómo? ¿Cómo sería? El presostato dual, ¿cómo sería? Los mismos dos que yo dibujé acá, pero en un solo encapsulador. A ver, denme un segundo. No tengo ninguna mano acá. Un solo gabinete con dos accesos y dos llaves internamente. Es lo mismo, ¿sí? A ver, la última, ¿sí? Ángel. Bien. Hernán, entiendo que esas pruebas son con el equipo apagado. ¿Es así? Para nada. La duda es porque el cliente llama porque no le arranca el... estamos hablando de qué mediciones, no estamos hablando de presiones, estamos hablando de las mediciones del tester que están en la ilustración que está en pantalla. Con el equipo, o sea, yo pido frío, ¿sí? Yo tengo que pedir frío y ver a dónde se cortó la línea, la serie que llevaría corriente al relevo térmico. Los diferenciales, los presostatos, ¿cómo se regula? Bueno, interesante, pero se regulan con el regulador de diferencial y si yo dice que cortar a 15, voy a elegir cuándo quiero que vuelva a arrancar, ¿bien? Pero no lo vamos a desarrollar al tema hoy. José, tengo que avanzar. Si es por mí, me quedo todo el día respondiendo, pero tenemos que avanzar. Avance, profe, avance. Vamos a cambiar de tema una hoja. Vamos a hacer un cambio de tema en una hoja, a ver si ustedes comprenden a dónde queremos llegar. Para los que hagan refrigeración, ya de equipos trifásicos de aire acondicionado, quizá les suene esta imagen. Un contactor, una plaqueta electrónica que recibe señal de 24 voltios de la unidad interior, que tiene un presostato de alto, un presostato de baja, un medidor de corriente en amperes, una plaqueta muy completa. Y esa plaqueta tiene, y la ilustro un poquito más grande, justo el cable rojo está tapando acá lo que quiero mostrar, tiene 3 LED. Y según cómo destellen los LED, o sea, si el 1, si el 2, si dos juntos, si están apagados, si están encendidos, según cómo destellen, me está dando un diagnóstico de falla. Yo tengo en la tapa del equipo, cuando saco la parte eléctrica, la tapa tiene la tabla donde me dice LED 1, LED 2, LED número 3, y según cuál esté en flash, cuál esté apagado, etcétera, etcétera, me está diciendo, busca la falla en tal lugar. Y cuando uno lo comprende a esto, dice, el fabricante me hizo muchos atajos para que yo no pierda tiempo. El fabricante con una tabla de falla me dijo si me falta una fase, si tengo la alta muy alta, si tengo la baja muy baja. Fabuloso lo que hizo el fabricante. Por supuesto que necesitó la ayuda de un presostato, que es un interruptor que le dijo todo bien o no. También tuvo la ayuda de otro presostato de alta que le dijo todo bien o no. También tiene, y lo están viendo en imagen, que el cable rojo pasa
por un sensor de campo magnético, como si fuese una pinza amperométrica montada en la misma plaqueta, donde si hay un exceso de amperes, la plaqueta sabe, y en base a cuál fue el defecto que fue acusado, la plaqueta automáticamente me hace un autodiagnóstico y me dice, anda a buscar la falla allá. Nosotros vamos a hacer eso hoy. Hoy, en este webinario, vamos a hacer eso, con electrónica básica. No esperen que vayamos a ver microprocesadores, microcontroladores, capacitores, cálculo. No, vamos a ir a lo rústico, pero ustedes van a armar hoy en conocimiento y en la práctica, si ustedes lo van a hacer mañana o pasado, van a armar una propia tabla de fallas para aplicarle a cualquier equipo comercial que, por ejemplo, tenga un termostato, un presostato de baja, un presostato de alta y un relevo térmico de seguridad. O sea, la heladerita o la cámara del carnicero de la vuelta que tiene un stock de 5 o 6 media red y tiene un equipo trifásico, tiene todo lo que ustedes van a poder mejorar notablemente a partir del circuito que vamos a ver hoy. Con el título y con la invitación que fue el webinario de importancia de conocer la electrónica aplicada en la refrigeración. Fíjense qué vamos a hacer. Vamos a jugar con un contactor. El contactor lo expliqué. Va a aparecer con este esquema en el dibujo que yo voy a armar. ¿Qué sería este esquema? Este esquema me dice, acá está la bobina, A1 y A2, los 3 contactos principales y un contacto auxiliar. Va a aparecer el relevo térmico. ¿Y cómo va a aparecer? En esquema. Me va a decir, yo tomo la corriente por mis 3 pines de lo que entregue el contactor, te lo entrego en estos 3. Nunca voy a cortar el paso de corriente entre estos 3, pero mira lo que tengo. 95 y 96, una llave cerrada para que haga serie con la bobina del contactor y una abierta que la podés usar si querés, si no. Si hay un exceso de amperes, dice esta llave, yo me abro y interrumpo entonces la corriente que llega a la bobina del contactor. Y este otro dice, si hay un exceso de amperes, yo me cierro para que vos me utilices como una señal para algo. Presostato, hemos hablado mucho, son ni más ni menos que una llave interruptora. El termostato, otra llave interruptora. Y lo que va a parecer de raro, de extraño, que esto lo van a sacar ustedes con el soldador de estaño, de cualquier plaqueta que tengan quemada, porque ustedes ya se dedican, muchos de ustedes, a la refrigeración y alguna plaqueta han cambiado de un equipo de aire acondicionado, o lo pueden comprar, ¿no? Se compran sueltos. La presencia de un mini relé que tolere 6 amperes, 10 amperes, miren el tamaño que tiene, lo van a ver montado en cualquier plaqueta. Y desde abajo ven ustedes que tiene 5 patitas, 3 arriba y 2 abajo, tal como se la estoy mostrando en el dibujo. ¿Ah? El dibujo aparecen 2 relés, uno de arriba y otro de abajo, para que vean de qué estamos hablando. Fíjense qué simple que es. Entre esta patita y esta otra patita tengo al medio la bobina. Si yo coloco 12 voltios de corriente continua, al igual que el contactor, una llave que ahora está teniendo común y normal cerrado, va a cambiar de estado y va a hacer que el común corte la energía con normal cerrado y tenga continuidad, si quieren decirlo así, con este terminal que ahora está normal abierto. Con nada más que esa explicación, que supongo que la están comprendiendo, y con unos 6 LED, creo que todos saben lo que es un LED, ¿no? O sea, no vayamos muy lejos, reciclado totalmente de algún lado o comprado en cualquier casa de componentes electrónicos a un costo bajísimo, vamos a armar un tablero que va a tener los siguientes elementos. 6 LED, nada más. Y esto va a ser una tabla de autodiagnóstico que nosotros vamos a darle a nuestro cliente para que cuando el equipo esté apagado por alguna medida de seguridad, el cliente sea llamado en su atención, porque el último LED que están viendo acá es un LED que destella. Se compra así en casa de electrónica. Dame un LED destellante. Entonces yo le coloco 2 voltios, ¿escucharon cuánto? 2 voltios de corriente continua, y en vez de quedar encendido ya está internamente con un circuitito que lo hace destellar. Entonces mi cliente, cuando esté atendiendo en la carnicería, pero el tablerito que yo le puse cerca vea un destello, él va a mirar y los 3 LED rojos que están al medio, que significan presostato de baja, presostato de alta o relevo térmico, le van a decir, el destello quiso decir que mires el problema que tenés. Y abajo de esto que nosotros lo vamos a vender a nuestro cliente utilizando la electrónica en la refrigeración, abajo de este tablerito así de grande, nuestro número de teléfono para que el cliente nos llame. Fíjense cómo la electrónica nos está generando trabajo.
Entonces, si al cliente le llama la atención un LED, mira y está prendido el primer LED, por ejemplo, al lado yo voy a dejar un plastificado diciéndole, llama al técnico y explicarle que el problema es la baja. Entonces, cuando yo escucho la llamada telefónica, muchachos, el cliente, perdón, que no es técnico, es cliente, sabe cortar carne y nada más, el cliente me dijo por teléfono, porque el tablero que yo puse lo está indicando, que el problema que tiene es que cortó por baja presión el equipo. ¿Se dan cuenta hasta dónde vamos a llegar hoy? El primer LED significa que el equipo está en marcha. ¿Qué significa que está en marcha? Significa que el contactor pegó, que hasta la bobina está sana. ¿Saben por qué? Porque vamos a utilizar el cuarto contacto del contactor, el contacto auxiliar que pega junto con los otros tres. Un LED azul, azul sinónimo de frío, le va a indicar al cliente que el equipo está apagado, pero porque se llegó a la temperatura deseada. Y 3 LED rojos me van a decir problema de baja presión, problema de alta presión, problema de alto consumo, y un LED que va a ser el que al cliente le va a llamar la atención, que va a destellar bajo el nombre de alarma. ¿Me van comprendiendo que con un costo bajísimo estamos armando al mejor empleado que vamos a tener para que cuando falle la cámara frigorífica el cliente nos tiene que llamar sí o sí? Todos están conscientes de lo que estamos por armar. Quiero que tomen noción de esto, porque parece una pavada para el circuito eléctrico, pero si nosotros sabemos vender esto, estamos capitalizando un webinario de un día lunes a las 20 horas para poder generar un nuevo subrubro. Sí, me dedico a la electrónica en la refrigeración y acá tengo algo para ofrecerte. José, quisiera un termómetro, una noción de que los muchachos están entendiendo el mensaje. Les doy un minuto para que puedan contestar y hacer preguntas de las que quieran hacer, ¿sí? Enseguida viene el desarrollo del circuito. Bien, mientras no me pide un Fernet. No soy fernecero. Bueno, mire, pero usted se me agranda. Sencillamente genial le ponen, profe. ¿Por qué? Sencillamente genial le están poniendo acá. Ah, bueno, gracias. Bajo la cámara para tomar agua, ¿sí? No quiero que me vean tomando el pico. Está tomando ya lo dije. ¿Cuál sería el problema que lo muestre? ¿Alguna bebida espirituosa estará tomando? No, ¿O no? Ah, no. Agua mineral. Mire, le leo uno, dentro de todo lo que le pone que está todo bien, le leo uno que le va a gustar. Dice, ¡vamos, Hernán! ¡Que lo parió! Bueno, ¿sabe qué? Ese tipo de expresiones me hacen acordar a quien hoy nos ha dejado, ¿no? Al negro Fontova. El negro Fontova, Bueno, qué pérdida, ¿eh? sí, justo mire cómo sin querer el inconsciente nuestro, José, nos hace recordar a grandes personajes. Bueno. Usted sabe, le hago una cortita, porque usted siempre me tira la lengua. Hoy apenas leí el mensaje, estuve toda la mañana cantando Colón y su hijo Cristobalito. Pero automáticamente, mire cómo lo tenía incorporado uno a este fabuloso. Yo me quedé con la gorda Pechugones. Y bueno, y Sonia Braghetti, ni hablar, ¿no? Bueno, muy Así bien. que desde acá nuestro homenaje al gran negro Fontova. Bueno, vamos al circuito eléctrico, muchachos, porque ahora si ustedes toman nota de esto, reproducen el video, le ponen pausa y arman esto, van a tener una gran herramienta. Vamos a tener nuestro contactor que tiene una bobina, ya saben cuál es la bobina, 3 contactos principales, son más grandes que el último contacto, y un contacto auxiliar. Cuando pegan los 4 juntos. 3 para un equipo que vamos a suponer que es trifásico, y uno más que ya sabemos para qué es. Entran las 3 fases, salen las 3 fases, entran al relevo térmico, salen del relevo térmico, voy a mi equipo. Y el relevo térmico dice, acordate que yo te dejo pasar siempre corriente entre mis 3 pines y los tornillos. Lo que yo hago es abrir una llave para que interrumpas la corriente del que está arriba mío y deje de pasar corriente. Vamos a utilizar un neutro en el borne A1, de manera tal que cuando pegaría este contactor, cuando una de las 3 fases, cualquiera, pegue en A2. Basta que cualquiera de las 3 fases venga a A2, es suficiente para que mi equipo funcione. Lo hemos visto recién en el esquema de la serie de elementos, y hemos visto que si yo coloco una fase seriada por las llaves de seguridad, llego. Pero esta vez va a ser distinto. La llave que va a llevar la corriente, cualquiera de las 3 fases, voy a elegir la fase T. Para que T llegue a destino, voy a utilizar el relé de 12 voltios de corriente continua. Voy a ingresar con la T
al común y por el normal abierto voy a ir al borne A2. La pregunta es, ¿cuándo va a arrancar entonces mi contactor? Se cae de maduro y contestan a coro. Cuando yo le coloque 12 voltios de corriente continua a la bobina del relé. ¿Está claro? Vamos a tener un termostato. La llave de encendido y apagado no está en el dibujo. Si esa viene generando ya el primer corte de los 12 voltios. Vamos a hablar de las medidas de control y seguridad. Tengo mi termostato y tiene 3 patitas, ¿sí, muchachos? Los termostatos más 30, menos 30, eso que utilizamos en refrigeración, tiene 3 patitas. Un común, por donde sigue la corriente cuando tengo que enfriar, y cuando corta la corriente se va al contacto inversor. Tengo un presostato de baja presión, BP, baja presión, ¿no? No usé low pressure ni high pressure, podemos hablar todo en español tranquilamente y puse BP de baja presión. ¿Qué pasa? Me va a dejar pasar corriente siempre que la presión no sea demasiado baja. Presostato de alta presión, ¿qué va a hacer? Me va a dejar pasar corriente entre común y su contacto correspondiente, mientras que la alta no sea demasiado alta. Si la baja es demasiado baja o la alta es demasiado alta, se corta, pero cuando se corta, se va al contacto opuesto, al contacto inversor. Vamos a hacer aparecer el LED número 1, que significa marcha. El LED número 2 azul, que significa el equipo se apagó porque el termostato hizo el corte, o sea, se llegó a la temperatura. 3, 4 y 5, color rojo, emergencia, cuidado, alarma, significa cortó por baja, cortó por alta, cortó por exceso de amperes. Y el número 6, este es el secreto de todo, muchachos. Acá viene donde la electrónica hace su aparición. El número 6 va a decir, yo voy a destellar cuando cualquiera de las 3 medidas de seguridad salte. Y van a prestar atención cómo termina este circuito. Porque el 6 tiene que ser el que me acusa y llama mi atención. Que en vez de un LED puede ser una bocina, puede ser un buzzer, algo que haga ruido a 12 voltios para que el cliente le llame la atención. Entonces el número 6 tiene que encenderse y me tiene que decir el 3, el 4 o el 5 cuál fue el defecto. Vamos a utilizar nuestras resistencias porque nosotros vamos a trabajar con 12 voltios de corriente continua. Anticipé de la fuente, la pueden reciclar, 0 pesos, etcétera, etcétera. Pero los LED trabajan con 2 voltios. Entonces ya ahora vamos a hablar, hoy no es el caso, pero vamos a adaptar el idioma de la electrónica. Si el LED trabaja con 2 voltios y mi fuente es de 12 voltios, necesito colocar una resistencia para que haga una caída de tensión de 10 voltios, que ella haga caer 10 de manera tal que solo pasen 2. La caída de tensión, ya estamos hablando de términos netamente electrónicos. ¿La hacemos fácil? Si entran 12 voltios, la resistencia frena 10, solo pasan 2. Las resistencias en uso son de 1000 ohm, conocida como clásica resistencia de 1K. Ustedes van a comprar componente electrónico y devuelto, cuando no hay moneda le dan resistencia. ¿De qué valor? Pidan siempre de 1K. Mi fuente de corriente continua, positivo y negativo de 12 voltios. ¿A quién le vamos a dar negativo? A todos los elementos que precisan negativo en mi circuito. Le vamos a dar negativo a todos los LED y le vamos a dar negativo a la pata de la derecha de mi relé de 12 voltios de corriente continua. Ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuándo va a pegar el contactor? Cuando este polo de 12 voltios positivo llegue a esta patita del relé. Pero para que eso pase necesito pasar por todas las medidas de control y seguridad. Entonces los 12 voltios van a ingresar al termostato, van a continuar hacia el presostato de baja, va a salir de allí, va a ir al presostato de alta, va a ir a la medida de seguridad patita 95 y cuando sale por 96 activa los 12 voltios del relé, el contacto normal abierto pasa a ser cerrado porque cambia de estado el relé y mi equipo arranca. Y hasta acá dirán ustedes, todo bien, hermoso. Lo único que cambié acá fue la tensión que va a ir dando vuelta por el circuito. Sí, nada más que eso cambié. ¿Y a dónde está la electrónica? ¿A dónde se hace presente los LED que pusimos? Ahora viene la parte linda. Recuerdan que cuando el contactor pega, significa que el cliente pidió frío desde su llave, significa que el termostato está pidiendo frío, significa que la presión de baja está lo suficientemente razonable, significa que la alta está bien, significa que no hay exceso de amperes, significa que el relaycito me funcionó y significa que la bobina está sana. Cuando todo eso se cumple, que es lo mismo que mirar a mi equipo, pero como el cliente muchas veces el equipo lo tiene afuera en el patio, 2 metros arriba del segundo piso, entonces no lo puede escuchar, entonces lo va a tener que ver visualmente con mi tablerito. ¿Y cómo vamos a hacer?
Cuando todo se haya realizado y mi contactor pegue porque todo está sano, allí voy a entrar al contacto auxiliar, que va a pegar cuando todo esté bien, con el mismo polo de 12 voltios. Y cuando salga por la salida del auxiliar, ¿a dónde voy a ir? A la resistencia que espera positivo del LED número 1, que significa marcha. Cada vez que mi contactor pegó y mi equipo funciona, el LED verde se enciende. Y estamos aplicando el 0,1% de la capacidad electrónica para hacer un tablero que nos va a dejar dinero si lo sabemos vender. O puede ser un simple webinario que nos enseñó mucho. Nada, eso depende de ustedes. Ahora, cuando el contactor se apague, por ejemplo, por temperatura, quiere decir que el contacto común y normal cerrado en ese momento pasó al corte y la corriente que entró en común ahora está en normal abierto. Perfecto. Cuando vos cortes me vas a poner los 12 voltios acá y desde acá yo voy a alimentar el LED azul, que significa para mi usuario la cámara ha llegado al frío que esperaba. Por eso te prendí un LED azul. Cuando el presostato de baja tenga algún desperfecto, no solo que interrumpe la corriente para que se corte la serie, sino que el contacto del común pasa al que no estaba trabajando. De allí alimento entonces el LED número 3 de baja presión. Exactamente igual para el próximo LED número 4, pero dependiendo ahora del contacto inversor del presostato de alta. Y recuerden que si 95 y 96 son los terminales que están cerrados con el relevo térmico en buenas condiciones, 97 y 98 trabajan al revés. O sea que si yo ingreso con el mismo polo de 12 voltios a la patita 97, voy a salir a 98 al último ojo de buey, al último, perdón, LED, no es ojo de buey, disculpen, al último LED. ¿Y cuándo se va a encender este LED? Cuando el relevo térmico haya cortado a mi equipo y este otro empezó a conmutar. O sea, cuando se abrió 95 y 96, se cerró 97 con 98. Hasta acá, muchachos, no hay nada que no se comprenda. Y fíjense cómo nos acorta, cómo nos da atajos todo esto. Nos acorta camino. Yo no tengo que ir con el tester a ver dónde se cortó la serie, porque el tablerito que yo diseñé con, creo que tiré el precio de $3.50, $4, cuando yo armé mi tablerito con ese costo, el tablerito solo, más el cableado, por supuesto, ¿no? Y la fuente de 12 voltios, mi tablerito me indicó dónde se cortó la serie y a dónde tengo que buscar el problema. Es más, cuando el cliente me llamó por teléfono, me dijo, el tablerito que vos me dijiste me prende la luz número tal. Yo por teléfono ya sé dónde tengo que ir a ver el problema. Pero nos falta algo. Nos falta que el LED número 6, que es destellante, que trabaja también con 2 voltios, se encienda, llame la atención y cuando el cliente mira cuál LED rojo es el que está dando la falla. Entonces, cualquiera de los 3 que se encienda tiene que avisarle al LED número 6 que también tiene que encenderse. Y muchos dicen, es fácil. Pongamos un cablecito desde el LED número 3, desde el número 4, del número 5, que alimente al 6. Ojo, porque si el número 3, por ejemplo, presión de baja, se enciende, efectivamente voy a encender a este que está acá. Pero como este está conectado con los otros 2, el mismo positivo que yo traiga acá va a volver a los otros 2, y si bien el 6 va a destellar, ¿cuál va a estar prendido de 3, 4 y 5? Los 3. Entonces yo necesito discriminar cuál es el LED que hizo encender al de emergencia y que el cliente no esté confundido y me diga cuando me llame por teléfono, está prendida la alarma y el LED número X. Entonces acá aparece un componente de la electrónica que se llama diodo, semiconductor, al igual que la resistencia que conduce parcialmente. Los nombres de semiconductores es el nombre general a todos aquellos que pasan la corriente parcialmente. ¿Bien? El diodo tiene la particularidad, ya se los muestro, de dejar pasar corriente de positivo a negativo en un solo sentido. Este es el diodo. Tiene un cuerpito negro y una línea gris. Si yo entro por el cuerpito negro con positivo, en la línea gris el positivo sigue. Pero si yo entro con positivo en la línea gris, no pasa el positivo al revés. ¿Ah? Es una válvula de una sola dirección, pero de electrones, no de fluido. Entonces, si yo coloco un LED en la pata del LED número 4, del número 3 y del número 5, y los 3 se van a un solo nodo que sería el positivo del LED número 6, que es destellante,
Imaginemos que cortó el presostato de baja. El positivo entonces se hace presente en esta patita del LED número 3 y el positivo pasó también al LED número 6. Como esto es positivo, cuando el LED rebota positivo hacia los otros dos LED, el diodo le dice, no, para acá no vas a bajar porque no te dejo, entonces no se va a iluminar el 4 ni el 5 porque los dos diodos no dejan pasar. Solo estoy recibiendo lo que me entregan de allá, me entregan un positivo, pero no te doy retornos. Fíjense, muchachos, cómo estamos aplicando la clase número 1 de cualquier carrera de ingeniería electrónica en lo que es un LED, una resistencia y un diodo para fabricar un tablero aplicado a un equipo frigorífico y tener un mayor control sobre esto. Hablemos del circuito. Los 6 LED, el tablerito, el circuito lo vieron recién. Vamos a ver cómo queda terminado. Yo armo el tablero del tamaño que ustedes vean, como quieran. Y le voy a dejar a mi cliente una cantidad X de dibujos, de posibilidades que tendría mi equipo. Y le voy a decir, si el tablerito que yo te dice solo tiene encendido el LED verde, tu equipo quédate tranquilo que está en marcha. Si el tablerito que te puse apagó el verde y solo enciende el azul, quédate tranquilo que tu equipo acaba de cortar por temperatura. Y ahora en rojo empiezo a llamar la atención del usuario. Pero si el tablerito que yo te puse no cortó por temperatura y el equipo no está en marcha, fíjense por qué motivo están apagados los dos primeros, te estoy destellando una falla y se enciende el LED número 1. Entonces le voy a decir, le voy a dejar un tablerito, un escrito plastificado, las fallas por baja presión. Entonces cuando el cliente llame y me diga, mira, según el tablero que me dejaste, tengo un LED destellando que es el último y el primero de los 3. Listo, ya sé que tengo que ir con la garrafa, con la soldadura, con un filtro nuevo, con la esponja, con el jabón para buscar la pérdida. O la obstrucción de capilar, ¿sí? Si está prendido el LED número 2 junto con el destellante, el problema es de alta presión. Tendré que ir con un capacitor para el ventilador del condensador, con una hidrolavadora para limpiar el condensador, etcétera, etcétera. Si está encendido el de alarma y el LED número 3, significa alta corriente, alto consumo. Tendré que ir con el tester para ver si están las 3 fases o qué pudo haber pasado con la pinza amperométrica, a ver qué pasa con la corriente. ¿Se dan cuenta cómo estamos fabricando nosotros la misma tabla de la verdad que fabrica el fabricante de los equipos piso, techo, con destellos, con un microprocesador, por supuesto que es mucho más desarrollado? Pero nosotros, con un webinario de un día el lunes a las 20 horas, estamos aprendiendo desde casa cómo hacer esto. Y les voy a tirar una falla más, y no les voy a dar el resultado todavía. ¿Qué pasa si el equipo dice que marcha, o sea que el contacto auxiliar del contactor está pegado, y sin embargo se encendió el LED azul? Mientras piensan, José, aprovecho para que usted me lea 4 o 5 comentarios, 3 de cada lado, hacemos 6, 3 de acá y 3 del Facebook, preguntas o comentarios que tengan. De paso, que puedan manifestar cómo van absorbiendo lo que estamos conversando hoy, ¿sí? Todo suyo, José. Bueno, acá preguntan si se puede enviar la copia del video. El video se va a poder ver grabado, esta clase. En Facebook, creo, ¿no? Les voy a dejar la dirección aquí en Facebook, que es allí donde lo están pidiendo. Ahí lo van a poder ver grabado en el mensajito de Facebook que estamos poniendo en este momento. A ver, ¿es mucho más seguro el manejar 12 voltios en el termostato adentro de la cámara? ¿Qué les parece? ¿Por qué creen que los equipos piso-techo trabajan con 24 voltios y no con 220, no con la fase? Seguridad eléctrica, 12 voltios y encima salido de un transformador cuya bobina primaria no tiene ningún tipo de roce con la masa, con la tierra, ni hablar. Alguien preguntó ahí recién si el presostato puede trabajar con 12 voltios siendo que son para 220. No, no son para 220. Los presostatos son llaves, pegan y despegan. ¿Qué tensión pasa por ahí? La que yo quiera. Quiero pasar 1,5 voltios, quiero pasar 2 voltios, 12 voltios, 220, 24, hasta el voltaje que soporte hacia arriba. De ahí para abajo, cero problema. Los presostatos son llaves que trabajan con la tensión de entrada en el común, es lo que va a salir platino de por medio por el contacto que corresponda. Sigo escuchando, José. Ever Molano dice, excelente, profe, es la primera vez que veo una explicación suya, fenomenal. Acá me quedo. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. le decimos a Ever que el profe da cursos totalmente completos,
en Facebook. Ahora va a salir una promo, les va a llegar un email a aquellos que se registraron. Eso era un poco lo que queríamos. Sí, señor, tienen razón. Ah, bueno, José acaba de recordar algo que yo dije, ¿no? Van a recibir algo que está muy interesante por el día de hoy. Estén atentos que faltando 5 minutos lo voy a decir. Alta temperatura, pero no corta. Bien, Carlos. Alta temperatura, pero no corta, significa lo último. Y acá, Rancho, no sé quién es Rancho. No, Pancho, perdón, disculpe, pasa que ahí tengo una rayita. hay que usar Pancho, lentes ya, profe. Estamos grandes. sí. Rancho. Pancho ha respondido perfectamente. Pancho dice, la última falla significa que se quedó pegado el contactor. Sí, señor. Un contactor tiene una bobina genera un campo magnético, se puede recalentar por falta de voltaje, por exceso de voltaje, se deforma el plástico que contiene la bobina, abraza al mecanismo y nunca más puede despegar. Y como la temperatura ha llegado a destino, el LED azul se enciende y el verde nunca se apaga porque nunca despegó el contactor. Efectivamente, esa última falla significa que el contactor ha quedado pegado. Fíjense hasta dónde llega algo que lo hacemos con monedas, lo hacemos con moneda. Y si reciclamos plaquetas que nos quedaron en aire acondicionado, 0 pesos. Estamos haciendo un tablero impresionante. Bien, espero que todos, no solo los que están dando la apreciación, tomen noción de la magnitud de lo que estamos manejando hoy, muchachos. A mí me entusiasma mucho y estoy de este lado. Quiero tratar de manifestar lo mismo, pero sinceramente, porque es algo fabuloso. Hoy lo charlaba con el profe, con Carlos Zimmerman, el profe de lavarropa, y Carlos me decía, pero vos con esto, estamos con esto, aprendiendo esto, estamos generando una herramienta más de ganar dinero. Porque una cámara frigorífica, un cliente de una carnicería grande, yo le ofrezco esto, le explico, se lo vendo como bien debo vendérselo, y el tipo me lo compra, porque eso es seguridad para él. Digo, no solo eso, sino que encima, si vos vas a poner al lado de tu tablerito el número de teléfono, cuando el tablero falle, tenés el 50% de posibilidad de que el cliente te empiece a llamar a vos y ganaste un nuevo cliente a partir de todo esto, ¿sí? No quiero ser injusto con algo, José. ¿Me escuchan? Sí, profe, aquí La estoy. base de todo esto, la base, ¿está? Una sola de las variantes que hay, la planteo hace ya como un año y medio atrás en un comentario que tuvimos en privado a nuestro amigo, amigo Hugo Perona, de la localidad de Centeno, cerca de, no tan lejos de su casa, Ajá. que él compró unos termostatos digitales calibrados a unos 60 y pico de grados, ubicados en el condensador. A muy bajo costo, lo armó, hizo un buzzer y le dijo al cliente, yo no te cobro nada ni te conozco, pero yo quisiera dejarte un elemento que cuando tu equipo precise mantenimiento, porque la presión y la temperatura está muy alta, que me llames en ese momento. Entonces, él le dejaba en comodato una alarma que automáticamente cuando fuera el momento le decía, llama a Hugo Perona porque tu equipo tiene un problema. ¿Ah? Esta punta de ovillo que la charlamos con Hugo hace un año y medio atrás, un poco más avanzada porque estamos poniendo más medidas de seguridad, es lo que me lleva un poco a que hoy tengamos no solo la idea principal, sino el desarrollo de una tabla de fallas, así como el fabricante del equipo de 15.000 nos da en una plaqueta. ¿Sí? Escucho 3 preguntas de cada lado, José, si es que hay, porque acá veo que se sumaron, pero no los puedo leer, y paso a lo último de hoy. Sí, voy a adelantarle, profe, que me parece que lamentablemente no vamos a hacer tiempo a responder la cantidad enorme de preguntas que se Bueno, entonces no. Pero vamos a, sigamos hasta donde demos. Listo. Bueno, muchachos, tema terminado. Lo que sigue ahora, primero que nada, la noticia que José también anticipó. Ustedes están participando ahora de un webinario, día lunes, ayúdeme José, 20 de abril, empezamos a las 20 horas. Y mientras ustedes están escuchando esto, les está llegando la propuesta con un descuento muy importante del curso que habla en este idioma sobre estos temas y cómo hacer muchas más cosas utilizando la electrónica que la debemos primero aprender en este idioma y luego combinar semiconductores para poder hacer circuitos que nos ayuden en nuestro rubro. Podemos hacer un demorador de arranque, no es que podemos hacer, está diseñado en el curso, un demorador de arranque para que si mi termostato pegó muy pronto y el compresor todavía tiene la alta con alta presión, momento dice mi demorador que lo fabriqué, no lo compré, lo fabriqué con un costo de $2. Lo fabriqué y me está diciendo
ya te escuché, le dice al termostato, pero me programaron para que espere 3 minutos en que el compresor prenda. Entonces estoy protegiendo el compresor como lo haría un convistato digital, un termostato digital, que no en todos lados hay. Lo que sigue tiene que ver con esto. Nosotros vamos a trabajar en el curso sobre esto, curso del cual están recibiendo por mail, ni bien terminen esto, lo van a ver en su propio mail, una oferta exclusiva que dura pocas horas después de terminado el webinario. ¿Ah? Van a ser muy bienvenidos y vamos a llevar a cabo algo muy interesante a futuro. Yo les mostré recién esto, quizás muchos de ustedes hicieron algún colegio técnico de secundaria en electrónica. Perdón, Yo no sé. profe. Sí. Perdón que lo interrumpa, pero me pareció interesante lo que acaba de decir. Eh, ese paquete de cursos que usted me está diciendo que está en promoción para toda la gente que está presente aquí, ¿eso va a tener tutorías? No, porque sale en vivo. No, José, disculpe, acá viene lo más importante. Ah, bien, bien. No quise abundar mucho en esto. No, porque las clases van a ser en vivo. Así como estamos ahora, mi camarita va a cambiar de lugar y va a ilustrar los proyectos que vamos a llevar a cabo. El tema es así. Si me da un minuto, José, le cuento a usted y a todos de qué se trata. Muchachos, vamos a hacer de cuenta que estamos trabajando todos en el mismo lugar. Esto, en vez de llamarse curso en vivo, se va a llamar taller en vivo. Ustedes van a recibir instrucciones una semana antes de los componentes que tienen que tener para que en la próxima clase trabajen en paralelo a lo que yo voy a hacer acá. Y ustedes terminen en su propia casa desarrollando con un costo ínfimo el mismo proyectito que vamos a hacer acá, que son herramientas y accesorios y componentes que mejoran la calidad de un equipo o que mejoran la calidad de diagnóstico, como el tablero que vimos recién, donde el diagnóstico ni siquiera lo sabe el técnico. Cuando el cliente llama, el cliente me dijo el diagnóstico porque yo dejé preparado un tablero que hable por sí solo. De eso se trata. Es un curso muy interactivo, donde ustedes van a trabajar a la par. Y están recibiendo una oferta en este momento especial, terminado el webinario, no sé por cuánto tiempo, después fíjense bien, porque no estoy en la parte esa, pero es lo que vamos a llevar a cabo. Y si alguno está escuchando este video después de la fecha de inicio, tranquilo que por más que salga en vivo, recibís la copia, te pones al día y te sumás al grupo. Mejor no se puede, José, en mi opinión. No sé qué opina usted. No, sí, hay algo mejor. ¿Qué? O sea que yo puedo Diga. estar en su clase participando en vivo, usted respondiéndome las preguntas, pero aparte después voy a poder ver la grabación. Todo. Bien, tal cual todo. ahora, y después voy a poder ver la grabación las veces que yo quiera, para siempre. Para siempre. Esas clases. Esa y perfecto. Todas, y en oferta. Y en oferta, que a todos los que están participando, sea Facebook, todos los que se suscribieron están recibiendo en este momento la oferta. Bueno. Perfecto. Esto me hace acordar a otro rubro que también, si llamás ya, mirá que viene tal cosa, mirá que te hago un videíto, pero no, nada que ver, nada que ver. Algo así, algo así. Bueno, José, esta protoboard es nuestra plaqueta de experimentos, nuestra plaqueta experimental, donde nosotros vamos a trabajar y colocar prolija o improlijamente, eso no importa, nuestros componentes para hacer nuestros proyectos y nuestras pruebas. Vamos a trabajar de la mano. No quiero equivocarme, pero estas las vi publicadas. Voy a dolarizar por una cuestión lógica, ¿sí? $2, $2.50 los vi a la venta en Argentina a las protoboard, ¿sí? Esto les llega en pocos días y cada uno puede tener a partir de la segunda clase sí o sí la protoboard para que trabajemos proyectos como estos. La protoboard es una plaqueta experimental que hoy la defino para que a todos les quede claro y no le tengan miedo. Está llena de agujeritos. ¿De qué se trata? Un colador parece. No, tranquilo. Mira, vamos a sacar un sector de ahí y vamos a ver cómo trabaja. Tenemos orificios que están alineados verticalmente, acompañados de una línea azul. Y eso significa que todos los orificios verticales del lado del azul, todos están con continuidad entre ellos. Paralelo y sin tocarse, todos los orificios de la columna del lado, que están al lado de una línea roja, no se tocan con la azul y están alineados y con continuidad con todos los verticales. Exactamente lo mismo ocurre de la cara opuesta. Por ahí se sugiere trabajar la protoboard para poner mi positivo, mi negativo y saber que a lo largo de toda mi protoboard dispongo de donde me quede más cómodo sacar un positivo, sacar un negativo. Inclusive si trabajara con dos voltajes distintos, puedo colocar un positivo y un negativo de 12 voltios aquí, por ejemplo, y uno de 5, por ejemplo, por aquí. O quizás
puentear y utilizar 2 en los dos lados y negativo en ambos lados, porque no voy a tener más que un solo voltaje de trabajo. Fíjense cómo trabaja el resto de los orificios. Ustedes ven aquí que hay una separación, vamos a decir una pequeña canaleta, vamos a argentinizar un poco este idioma. Esta separación me dice, del lado izquierdo tenés 5 orificios, y entre ellos tienen continuidad todos. Y por supuesto que no se toca con el que sigue abajo, que también son 5 en paralelo, ni tampoco con el de abajo, ni con ninguno. Y del lado derecho de la separación, exactamente lo mismo, sin tocarse con lo que hay del otro lado de la separación. Entonces, supongamos que tenemos que hacer un circuito que me dice, tenés que colocar 2 resistencias en serie, una detrás de otra. Coloco una resistencia, por ejemplo, en este canal, apoyo en este otro, ¿y qué me está diciendo este nuevo canal? Me está diciendo, este punto de la resistencia y 4 más están comunicados. Así que desde el que vos elijas de los otros 4, coloca la otra resistencia para hacer la serie, y a donde apoyaste la segunda resistencia, que se utilizó 1, tenés 4 puntos más disponibles. Y suponiendo que la resistencia de arriba me pide positivo, con un cablecito metido ahí, que yo sugiero que sea un cablecito que viene ya estañado, ¿no? Se utiliza en casas de electrónica, lo pueden comprar, y si no, ya vienen los cablecitos que son para el sistema Arduino con los pines, o pueden fabricarlo ustedes. Entonces me dice, la resistencia de arriba precisa positivo, perfecto, de aquí saco un cablecito y doy positivo. Pero la de abajo precisa negativo, perfecto, desde aquí me voy a negativo. Segundo ejemplo, vamos a trabajar en algún momento con un circuito integrado de 8, de 16, de 14 patitas, tranquilo. El circuito integrado y la protoboard tienen los mismos tamaños. Ahí coloqué un circuito integrado de 8 patitas, 4 de un lado, 4 de otro. Cuando yo lo calcé ahí, y voy a ver si lo puedo hacer en vivo para que les quede claro, ahí está la protoboard, acá tengo mi circuito integrado. Simplemente lo calzo, lo empujo y me quedó montada esta arañita ahí. ¿Y qué me está diciendo ahora? Me está diciendo, las 4 patitas de este lado tienen 4 canales de comunicación con 4 orificios libres para que hagas lo que quieras con cualquiera de ellos. Lo mismo que pasó, y sin tocarse con el lado izquierdo, del lado derecho. Suponiendo que quiero usar el mismo voltaje en ambas columnas de alimentación, puenteo positivo con positivo, negativo con negativo. Si yo coloco 0 voltios en cualquier orificio de la línea vertical y 12 voltios positivo en la otra, ya tengo 2 columnas, positivo negativo de 12, positivo negativo de 12. Vamos a suponer que el circuito me pide algo, me dice, mira, tenés que alimentar a la pata número 1 del integrado con negativo. Perfecto, mira, de los 4 que me dejaste libre voy a utilizar uno más y me voy a negativo. Y me dice la pata 8, que es el otro extremo, todos estos números de pata, todo eso se ve en el curso, ¿sí? De positivo, perfecto. De cualquiera de las 4 que me dejaste libre, utilizo uno y me voy a positivo. ¿Qué más querés? Bueno, también me están pidiendo que la pata 2 se puentee con la 6. Por la pata 2 la puenteas con un cablecito con la 6. ¿Qué más querés? Quiero una resistencia que salga de la pata 5. Acá la tenés. Entonces quiere decir que estos 5 están conectados con la resistencia, me sobran 4, y precisás dar una fase, un positivo o un negativo. Perfecto, de cualquiera de las 4 que me dejaron, doy, por ejemplo, el negativo. Y ahora me dicen de la pata número 2, que ya la habías usado, sí, pero me quedaban libres algunos orificios. Y de la pata número 3 tenés que sacar 2 resistencias que van en serie entre ellas. A ver, esta me quedó acá y esta acá. Perfecto, mirá lo que voy a hacer. Hago un puente y ya hice la serie. Y si me piden un capacitor entre la pata 6 y 7, coloco un capacitor. Todo esto es el montaje provisorio que yo voy a realizar y ustedes van a copiar para poder hacer un proyecto y que el proyecto funcione y podamos hacer mediciones de capacitores, de resistencia, de tiempos, trabajar con la calculadora y al lado con el tester. Y cuando esto termine y ese circuito funcione, se lo puede llevar a la realidad ni siquiera dependiendo de nadie, comprando estas plaquetas experimentales que tienen todos los orificios y todos los puntos de cobre para que yo deposite ahí y empiece a comunicar líneas y fabrique mi plaqueta ya real para poder llevarla a cabo en mi circuito, en una aplicación real. Y cuando termine de usar todo esto, mi protoboard me dice, estoy lista para un nuevo proyecto, perfecto, quito todos los componentes y me queda para seguir trabajando. Este era todo el temario que teníamos para hoy, que sabemos que no es poco y esperamos que ustedes realmente le den el aprecio con el que se hace desde acá. Y una vez escuché a alguien que dio un curso y dijo, el que venga con una cucharita se llevará el contenido de una cucharita, el que vino con un camión tanque vacío se llevará el camión tanque lleno.
Depende de ustedes lo que se lleven de acá. Y es lo mismo que me gustaría reflejarles ahora. Esto puede parecer para algunos, quizás la primera vez que nos vemos, quizás les gustó, quizás no. Por ahí algunos dejaron, por ahí algunos dijeron, mirá, qué básico, no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y otros quizás desde el primer minuto están viendo el potencial de ustedes manifestado ahora en una herramienta que me permite desarrollarme aún más. Espero que lo tomen así porque es nuestro objetivo desde acá. José, si hay tiempo, hacemos las preguntitas y ya me despido de todos. Bueno, veo que hay mucha gente interesada en el curso que comienza el día 27. ¿27 o 24 era, profe? El lunes que viene. El lunes El que viene, 27 del 4, perdón. 27. Exacto. Así que ahí les dejé el número de WhatsApp de mi compañera Joana. Si Sí. están interesados, pueden escribirle allí un WhatsApp, se comunican con ella le va a dar todos los Usted sabrá, bien. pormenores. O si no, pueden escribirnos a la casilla cursos@eprenda.com. Sí, vamos a hacer un par de consultas, profe, más. Que sean parejitas de Zoom y de Facebook. Bien. Bueno, preguntan si José estuvo en el Instituto Kelvin en Córdoba. Si es por mí, no, ¿eh? Y si es por Hernán, no, estuve alguna vez tomando una capacitación que dio el INTI, pero no, nunca trabajé con ellos. Dice, si el LED que titila lo coloco en el NA del relé, ¿qué pasaría? ¿Me escucha, profe? Sí, estoy pensando. Cuando corta por temperatura porque el cliente apagó la llave, también me destella. No me estaría discriminando que está encendido por una falla de baja, de alta o de exceso de consumo. Me estaría destellando cada vez que el equipo se apaga. Y el equipo puede que se apague simplemente porque el cliente apagó su equipo o porque el termostato cortó. No es una señal de alarma. Por eso la tomamos solo con las medidas de seguridad. Buena pregunta y espero que sea satisfactoria la respuesta. Eduardo le pregunta, ¿cómo saber que la bobina del mismo contactor se encuentra en óptimas condiciones? Nunca vi una bobina en condiciones medias. O funciona y llama o no funciona porque está cortada. Utilizando el contacto normal abierto, digo bien, auxiliar de este circuito que hemos publicado, tenemos el total del funcionamiento de la bobina manifestado en un LED color verde. Otra forma, no sé, que las bobinas, que los contactores se ensucian y hacen ruido, sí, pero eso no tiene que ver con la bobina, sino con partículas entre los dos núcleos, el móvil y el fijo. Sigamos. Pregunta Néstor si las capacitaciones serán pausadas para adaptarnos al programa. Entiendo que tengamos una dinámica de pausar, preguntar. Exacto. Así como hicimos hoy, y mucho más interactivo también. Lo que sí recomendamos, José, no sé qué opina usted, que cada uno tenga un micrófono y que con la prudencia correspondiente de levantar la mano. Yo vi que alguien levantó la mano varias veces, o varios alumnos, pero no era el momento hoy de darle lugar, pero sí en el curso, el hecho de levantar la mano, está esa opción, escucharlo y responder en el momento como si estuviéramos charlando café de por medio. Es la propuesta de los nuevos cursos que se van a dar en vivo, que ya lo hemos hecho, José, en otra oportunidad, no sé si usted recuerda, donde claro. Nada de que la pregunta va al final, no, tenés una duda ahora, corto, te escucho, te respondo y avanzamos, a todos, ¿no? Así que esa es la dinámica que nosotros siempre tuvimos. J pregunta, ¿los proyectos de este curso son nuevos? ¿No están en los cursos anteriores de refrigeración? No, buena pregunta, no hay nada de lo que, porque nunca vimos electrónica más que la reparación, la medición en la plaqueta, la reparación de la plaqueta, eso lo hemos visto en cursos anteriores. Pero diseñar un demorador de arranque, un probador de infrarrojo, un probador de control remoto, por decir un ejemplo, un termostato electrónico para cortar y arrancar la temperatura que querramos, eso no lo hicimos nunca. Son proyectos nuevos. Y esos son simplemente proyectos. Todo lo que ustedes tomen de ahí y se les ocurra, la herramienta principal ya la tienen, que es la electrónica. Acá nos preguntan, ¿cómo es por cupo limitado? ¿Por qué se hace por cupo limitado? Para que, como decía el profesor, todos tengan la oportunidad de preguntar y que le responda el profe. Entonces se hace por cupo limitado. Obviamente, si se llenan los José, más de una vez nos pasó, se hará de nuevo. Claro, a eso quiero llegar. Más de una vez nos pasó que largamos un curso un día lunes, por poner un ejemplo, y a la semana siguiente tuvimos que hacer lunes y martes, porque gracias al interés de los muchachos y al compromiso que tomaron,
se sumó mucha más gente y ya no era tan apto. Entonces abrimos un segundo cupo. De eso va a depender nada más ni nada menos que de ustedes, muchachos, ¿sí? La interactividad va a ser siempre Exacto. hasta cierto punto y cuando se desborde, se plantea un nuevo día de la semana para que tengamos una nueva aula abierta. Acá preguntan de cuánto tiempo serían las clases en vivo. Serían Calculo, 1 hora y media aproximadamente. entre una hora y media tirando, sabemos que siempre nos extendemos 1 hora 50 y casi 2 a veces, ¿no? Eso lamentablemente o afortunadamente siempre se nos han extendido las clases y sabemos los por qué, porque el interés de las preguntas y las respuestas hacen que se extienda, como el caso de hoy, por ejemplo. Exacto. Dice, ¿podemos utilizar el tester y medir en los terminales de la bobina del contactor un valor de resistencia óhmica? Si no hay un Sí, valor sí, y ya y la bobina empezamos, está abierta. ya mire, con esta respuesta ya empezamos a dar una respuesta. Una resistencia se mide con el tester en valor resistivo. Una bobina me muestra una impedancia. Empezamos a corregir el idioma desde hoy, porque la impedancia es la equivalente medida en ohm con una corriente continua que me opone el tester. Porque si yo quiero saber cuánta corriente consume, una bobina, por ejemplo, o un capacitor, con el tester me dan una impedancia, pero a determinada frecuencia genera una resistencia totalmente distinta. Algo que veremos en el curso en su fórmula para generar una fuente de 12 voltios sin transformador y con eso activar un relé que nos va a dar la posibilidad de invertir un polo. Ya veremos para qué aplicación puntual. Está todo pensado en nuestro rubro. Así que yo puedo tomar una noción de una bobina y según de qué tensión sea la bobina me va a dar cierta impedancia. Nosotros en los cursos que hemos mostrado a veces hemos dicho, si la bobina es de 220 voltios, más o menos en esta marca de contactor de tal tamaño, mide aproximadamente, por ejemplo, 1300 ohm. Una igual de 24 nos dio 12 ohm. Abismales diferencias, por ejemplo, para identificar de qué tensión sería la bobina en alimentar. Pero para saber el buen estado o no, no tenemos esa precisión. Lo mejor es saber a qué tensión trabaja, aplicar esa tensión, ver que no se caliente, que no haga ruido y que el trabajo de pegar el contacto, mejor dicho, el puente móvil con el puente fijo, se realice. Una más, José, o dos más, todo depende de usted. Un saludo primero. Bueno, ¿de quién? Don Ángel, obviamente. Don Ángel presente en Facebook porque no pudo entrar a la sala. Yo creo que Ángel ya está anotado. Es muy probable. El mensaje que me puso hoy temprano es, hola, soy Ángel de Dubái, me puso. Acá le están diciendo que me parece que está mintiendo, pero no importa. Aparte Yo a Ángel le creo. Aparte usted no dijo Dubái, dijo Bombay, creo. Bueno, pero escúcheme, eso quiere decir que la gente que hace curso con usted, mire si ganará dinero después que se fue a vivir a Dubái, Ángel. Ya hizo casi todos los cursos con usted. Habla por sí solo el resultado. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa si se quema la fuente de 12 voltios? Una más y nos despedimos. Ahí está. ¿Qué pasa si se quema la fuente de 12 voltios? ¿No sería bueno también colocar un LED en los 12 voltios para ese caso? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ven cómo van agarrando la idea y ustedes mismos están tirando posibles modificaciones y posibles mejoras? Por supuesto que sí. Yo podría poner como luz testigo de energía. Vieron que la heladera Whirlpool, muchos están en la refrigeración, la heladera Whirlpool que tenía el LED rojo y al lado otro rojo más y después los tres verdes, el primero tenía la ondita de corriente alterna. ¿Qué significa eso? Que la heladera está enchufada y que la plaqueta está viva. Tomemos la misma idea, pongamos un LED que diga mi fuente está entregando 12 voltios, porque si nada me funciona, es muy posible que mi fuente se rompió. Y está muy bueno el punto de vista que están dando de decir, pongamos un LED testigo de que mi fuente tiene 12 voltios para arrancar desde ahí. Excelente aplicación y mejora que están ya ustedes poniendo en su cabeza. Imagínense la cantidad de cosas que podemos hacer juntos. ¿Ah? Es una nueva invitación para que no lo dejen pasar. Mire usted lo que dice Joxan, que generalmente usted lo dice, con usted estamos dando cursos hace tanto tiempo y conozco más o menos todos sus latiguillos. Lo que dice Joxan, dice, salen más ideas, así nos retroalimentamos. Una de las cosas que siempre dice usted, que todo lo que se aprende de los alumnos también en las clases. Increíble.
Increíble. Fíjese la pregunta de recién, José. ¿Y si ponemos un LED para saber que la fuente está? Pero por favor, ¿cómo no lo puse antes? No, no me pregunto eso. Digo, por supuesto que sí. ¿Cómo no voy a aprender de un punto de vista así? Esto es de ida y vuelta, muchachos. Siempre hay que llevar un hilo, un temario, un conocimiento. Y bueno, y gracias a que muchos de ustedes nos conocemos, la confianza está depositada, por eso los tenemos en vivo hoy, y es lo que va a seguir intacto, ¿sí? Así que muy buen punto de vista, José, Bueno, los comentarios de los muchachos. deme la última de Facebook. ¿Me da la última? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. A Figueroa le dice, ¿puedo alimentar mi plaqueta de fallas con los contactos auxiliares de algún contactor? Mi plaqueta de falla, si la puedo alimentar con un... es que cuando el contactor pegue... No, no, no termino de entender, no me cierra. Es como que nunca arranca el círculo y lo que estoy pensando es en base a la pregunta. Y si tomo el contacto normal cerrado, ni bien pega y se me desconecta el circuito. No, creería que no, en base a lo que interpreto de la pregunta cruda como viene, ¿no? No, creería que no. No tiene sentido. Bien, bueno, pedimos disculpas, profe, por la cantidad de preguntas que no se pudieron contestar Por en supuesto. una próxima oportunidad, o si no, ya como le dijimos anteriormente, se pueden anotar en el curso que empieza el lunes, en super Lunes 3. oferta, y ahí van a tener respuesta a todas sus consultas. Profe, muchas gracias, excelente la clase como siempre. Gracias a ustedes, gracias a la participación de todos, a los comentarios de todos, a la valoración que le han dado, al tiempo que han dedicado, a la atención, como dicen, veo cuando, como dicen los locutores o los cantantes, gracias por sus silencios, dicen, ¿eh? Frase ya totalmente quemada, gracias por los aplausos y por los silencios. Gracias por la paciencia, gracias por estar de aquel lado. Sería un gusto, en serio, poder vernos pronto, ¿tá? Créanme que le vamos a sacar mucho provecho de esto y posiblemente después de esto haya otro nivel más que ya va a técnicas digitales. Y ahí yo les puedo anticipar algo, podemos nosotros con nuestro conocimiento diseñar una plaqueta que haga procesos repetitivos y luego pase a otro proceso. Por ejemplo, para tomar un lavarropas y fabricar nosotros con nuestro conocimiento una plaqueta que ejecute los pasos que un lavarropa espera. Lo estuve charlando con Carlos Zimmerman, profesor del curso de lavarropas, para interiorizarme un poco sobre la secuencia que tiene, por ejemplo, un lavarropa, y para que se dé una idea, un segundo nivel nos llevaría, por ejemplo, a ese objetivo. No es que eso es todo, ¿no? Podemos hacer, anoche le buscaba el nombre, José, un frigorímetro. ¿Qué es un frigorímetro? Bueno, a ver, muchachos, nosotros cuando vamos a ver un aire acondicionado, ¿qué medimos? Y medimos la entrada de aire versus la salida y ahí sacamos el salto térmico y miramos, si arriba dice 30, 30 y abajo dice 15, sacamos... Escúchame, ¿y si ponemos dos sondas y fabricamos un tablerito nuevo, negrito, que tenga lucecitas rojas, amarillas, verdes y azules? Y según la diferencia térmica se van encendiendo, y cuando tenga 15 grados de diferencia se encendió la luz azul. Pero escúchame, ¿por qué no usas dos termómetros para eso? ¿Por qué? Porque si mi cliente ve que yo llego con algo que no lo tiene nadie y que mide la capacidad de frío de un equipo, soy un técnico distinto. ¿Y saben qué? No tienen que comprarlo. Lo podemos fabricar nosotros, diseñar, fabricar, armar y salir con nuestra herramienta nueva que nadie la tiene gracias a las capacitaciones que podemos tener. Espero que haya sido un empujoncito más para motivarlos, que no se queden, que nos podamos ver pronto y que esto da para muchísimo más de lo que ustedes imaginan. Gracias por todo y un abrazo grande a todo el mundo. Gracias a usted, profe, gracias a la gente que estuvo ahí en la sala, a todos los que nos siguieron en vivo por Facebook. Esperamos encontrarlos el lunes, como no, en el nuevo curso que comienza. Y bueno, caso contrario, nos vemos en los siguientes webinarios gratuitos. Les dejo nuevamente ahí el número de teléfono de mi compañera Joana. Ella lo va a guiar en la compra y demás, o evacuarle cualquier duda que puedan tener al respecto. Por mi parte me despido. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima clase. Gracias a todos.